No es un tema particularmente agradable para discutir, ni ningún pecado lo sería para discutir, en ese caso. Pero se ha vuelto pertinente, esencial y necesario para nosotros tener una visión bíblica de este esfuerzo que está creciendo rápidamente y normalizándose para aceptar la homosexualidad en nuestra cultura. Necesitamos entender lo que la palabra de Dios tiene que decir. Hay tanta confusión sobre esto fuera de la iglesia, lo cual es explicable. Pero parece haber una confusión similar dentro de la iglesia. De hecho, hay un nuevo tipo de evangelismo que se autodenomina tolerante, amoroso, sin juicio, que afirma a aquellos que llevan y legitiman este tipo de deseos y comportamientos, y lo hacen mientras mantienen el nombre de Jesucristo, afirmando que ellos mismos son cristianos. Quiero que miren 1 Corintios capítulo 6. Y todo lo que quiero hacer es darles una imagen bíblica para que sepan cómo Dios ve este tipo de comportamiento. Y permítanme decir desde el principio y les mostraré esto, pero quiero decirlo porque quiero que lo entiendan. El pecado homosexual no es ni más ni menos que un acto sexual perverso o actos. No es más que eso, ni menos que eso. Es un comportamiento sexual anormal y perverso. Me resulta incómodo incluso llamar a alguien homosexual, porque eso parece identificarlos con algún tipo de carácter fijo que los vincula a ese comportamiento. No es más ni menos que un acto o actos perversos. En 1 Corintios capítulo 6, vayan al versículo 9, el apóstol Pablo escribe estas palabras. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí está la buena noticia que responde a nuestra pregunta. ¿Qué piensa Dios de los homosexuales? Es el deseo de Dios que sean salvos, que sean justificados, que sean santificados, que sean lavados, y que la homosexualidad y ese comportamiento homosexual sean solo parte de su pasado, para que se pueda decir de ellos, así eran algunos de ustedes. Ahora, la lista aquí es interesante por muchas razones. Hay muchos pecados. Estamos viendo solo el pecado de la homosexualidad, pero hay todo tipo de otros pecados también, de los cuales necesitamos ser liberados, lavados, santificados y justificados. Además, esta lista nos da una idea del tipo de personas que formaban parte de la iglesia de Corinto. Ahora, si supieras que una iglesia estaba llena de exfornicadores, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, avaros, alcohólicos, calumniadores, extorsionadores, etc., podría ser el tipo de grupo que querrías evitar. Pero precisamente estas personas formaban la iglesia de Corinto. Y eso no solo nos dice algo sobre la iglesia, sino que nos dice mucho sobre esa sociedad. Era una sociedad no muy distinta a nuestra propia sociedad, que está llena de los mismos tipos de personas: fornicadores, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, estafadores, etc. Nada ha cambiado mucho. Entonces, esta iglesia, Grace Community Church, como la iglesia en Corinto, está poblada por personas que encajan en estas categorías anteriores, pero han sido lavadas, han sido santificadas, separadas de esos comportamientos y han sido justificadas ante Dios porque Dios ha puesto su perdón amoroso y su gracia sobre ustedes a través de la fe en Cristo. He bautizado y otros han bautizado en las aguas del bautismo, justo aquí, a personas que han sido liberadas de todos estos pecados, incluyendo la homosexualidad. Por la gracia de Dios y a través de su amor salvador, los pecadores homosexuales son redimibles, y algunos de ustedes que están sentados aquí son testimonio viviente de ese hecho. Recuerdo estar sentado en la oficina un día, recibiendo una llamada telefónica de un hombre que dijo: «Mi nombre es David Chastain», dijo con una voz débil. «Estoy en un hospital,
necesito que vengas a verme. Fui a un hospital cercano. Entré en la habitación y supe de inmediato que estaba muriendo de SIDA porque reconozco el aspecto. Lo he visto suficientes veces. Estaba rodeado de amigos, todos evidentemente homosexuales. Estaba siendo atendido por una enfermera u asistente que también claramente era homosexual. Y me acerqué a su cama. Él tomó mi mano tan fuerte como pudo en su débil condición y dijo: viví una vida homosexual por más de 20 años. Fui criado en una familia cristiana, un hogar cristiano y una iglesia cristiana. Conozco el Evangelio. Lo he rechazado y lo he odiado toda mi vida. Ahora voy a morir de SIDA y no quiero ir al infierno. ¿Puedes ayudarme? Y le dije, por supuesto que puedo. Y comencé a darle el Evangelio y la habitación se vació en 10 segundos. Estoy diciendo 10 segundos si acaso. Y él abrió su corazón a Cristo. Oré una larga oración y le pedí a Dios que fuera misericordioso con él y lo salvara mientras él agarraba mi mano. Después de eso le dije: si deseas orar, esta es tu oportunidad para pedir perdón. Y lo hizo y oró una de las oraciones más desgarradoras que he escuchado en mi vida, suplicándole a Dios que lo perdonara por la vida miserable que había llevado en desafío a lo que sabía que era verdad. Después de esta larga y apasionada oración, miró a la pared y le dije: ¿qué estás mirando? Él dijo: estoy mirando el reloj de allá porque quiero recordar la hora de mi nueva vida. Y estaba abrumado con un sentido de alegría. Dijo: tengo mucho que compensar en muy poco tiempo. Llevé algunos libros para él, los cuales leyó tan rápido como pudo. Dio testimonio de su fe en Cristo. Y creo que, si recuerdo bien, fue alrededor de 5 días después, y ya no estaba. No todas las conversiones son tan dramáticas como esa. Esa fue una de las más dramáticas. Les contaré de otra al final. Una de las tragedias supremas de nuestros días es la reclasificación de la homosexualidad como algo que no es pecado, como un comportamiento normal, como un comportamiento aceptable, incluso como un comportamiento noble, porque así es como fuiste hecho, en lugar de definirlo como la Biblia lo define, una perversión de la cual necesitas ser rescatado. Un diagnóstico incorrecto anula la cura. Y la Iglesia evangélica debe mantenerse con una definición bíblica del pecado y confrontar al pecador con cada pecado, sea popularmente aceptado o no. Hay un movimiento masivo para apaciguar la culpa del comportamiento homosexual, y es una culpa feroz que necesita un apaciguamiento implacable. Hay un movimiento masivo para liberar de alguna manera a estas personas de su comportamiento, que es el resultado de un deseo descontrolado, y hacerles sentir que lo que hacen está bien. Hay un esfuerzo por redefinirlo como un estilo de vida alternativo aceptable, orientación sexual, diferencia genética o preferencia personal. Pero no es eso. No es más que un acto sexual perverso. Eso es todo lo que es, ni más ni menos. Y las personas que se involucran en ello y son arrastradas por ello por una serie de razones, se encuentran hundiéndose más y más profundamente en este tipo de conducta. El mismo tipo de adicción que sufren aquellos que están atrapados en la pornografía o en el adulterio, pero esta parece ser mucho más intensa y con más oportunidades de ser satisfecha. Estas personas que están tan impulsadas a liberarse de la culpa, a eliminar cualquier evaluación de que están pecando, están promoviendo y vendiendo su perversión como si fuera algo normal en todos los niveles de esta nación, comenzando desde las escuelas primarias, las comedias de televisión, las películas y cualquier otra forma de medios. El gobierno ha intensificado su apoyo, financiando sus esfuerzos y acomodándolos de todas las maneras posibles con leyes contra la discriminación. Los políticos buscan el voto homosexual haciendo campaña por los derechos homosexuales. Quieren que aceptemos la idea de que el comportamiento homosexual es realmente algo natural para una minoría legítima, que es lo mismo que ser afroamericano o lo mismo que ser hispano. Estas personas son una minoría que ha sido injustamente discriminada
y ahora tienen derecho a un trato especial bajo la ley para compensar esta larga y dura discriminación. Las mejores estadísticas que pude encontrar indican que entre el 1 y el 2% de la población de nuestro país se clasificaría a sí misma como involucrada en actos sexuales homosexuales. Pero esta porción tan pequeña de nuestra población está captando la atención del 98 al 99% restante de nosotros. Están intentando que aceptemos el hecho de que esto es algún tipo de comportamiento normal. No solo eso, sino que sienten que merecen un trato especial porque han sido tan abusados en el pasado. Su agenda es simple. Solo quieren desensibilizarnos al carácter pecaminoso de esto. Quieren desensibilizarnos. No necesitan que nos convirtamos en defensores. Solo necesitan que no nos importe, que nos rindamos, que los reconozcamos como otra minoría más que debería disfrutar los mismos derechos humanos que otros disfrutan. Pero esto no es una raza de personas. Esto es un comportamiento sexual. Nada más, nada menos. Es ridículo asumir que porque hacen un acto sexual específico o actos específicos, entonces merecen ciertos derechos y se les deberían conceder esos derechos. No sé cómo se puede separar esto de otorgarles los mismos derechos a las personas que realizan otros actos desviados, como pedófilos, asesinos, violadores, traficantes de drogas. Todos tienen una orientación diferente. Deberían tener derechos, maltratadores de esposas, abusadores de niños. ¿Dónde terminamos esto? Todo pecado surge porque las personas están inclinadas hacia él. Y cuando una sociedad decide que ciertos pecados y ciertos pecadores deberían tener derechos especiales, se han alejado mucho de la verdadera comprensión del pecado y de las Escrituras. ¿Vamos a otorgar los mismos derechos a los violadores? Bueno, esta es solo la forma en que están inclinados. Así nacieron. Tienen impulsos fuertes en esa dirección. Deberían poder expresarse de cualquier manera que les guste, y deberíamos otorgarles derechos porque están inclinados en esa dirección. Entiendo que los violadores están compelidos, impulsados. Lo mismo sucede con aquellos que son abusadores de niños, pedófilos. Su preferencia ha sido la causa de la epidemia de salud pública más devastadora en la historia de esta nación. Ellos lanzaron la epidemia del SIDA. Su preferencia, si continúa junto con otras desviaciones sexuales en nuestra cultura, causará la corrupción más devastadora que cualquier nación haya conocido desde las plagas de la Edad Media, sin mencionar el colapso financiero en la comunidad de salud médica al intentar cuidar a todas estas personas. Son muy agresivos en reclutar niños tan jóvenes como sea posible, desde la escuela primaria, para arrastrarlos al abismo de su perversión y hacerse sentir normales. Ahora se les ha otorgado el derecho de adoptar niños para que puedan tener sus propias víctimas justo frente a sus ojos en sus propias casas. Esto sería como tomar a 2 asesinos en masa y decirles que pueden adoptar niños, esperando que un niño normal sea producido en ese tipo de ambiente. Su comportamiento no es más que la expresión de un deseo sexual que es antinatural, retorcido y desenfrenado. Y no importa cuánto trates de embellecerlo y hacer que parezca normal o agradable, déjame darte algunas estadísticas. El 80% de las personas involucradas en actos homosexuales dicen que la mitad de sus parejas son completos desconocidos, 1 de cada 2. ¿Cuántas parejas tienen? Las estadísticas más recientes que pude encontrar indican que el homosexual promedio ha tenido más de 500 parejas sexuales. 500. Por su propia admisión, el 50% de ellas son completos desconocidos. El 30% ha tenido 1000 parejas. Algunos han tenido hasta 1600. Las estadísticas más recientes indican que el promedio tiene 300 al año, casi una persona diferente cada día. El comportamiento de sus actos no tiene límites. Todo comenzó en lo que se llamaban casas de baño gay, donde solían tener contactos anónimos con 10 a 30 desconocidos en un solo día. Un comportamiento similar ahora se ha extendido a otros lugares.
Cada acto concebible e inconcebible está incluido, ninguno de los cuales necesitamos mencionar. Ellos son del 1 al 2% de la población, pero el 50% de las personas con SIDA. Uno de cada 20 de estas personas es un abusador de niños, mientras que en la población normal es aproximadamente uno de cada 500. En el mejor de los casos, son 1000 veces más propensos a contraer SIDA, 100 veces más propensos a ser asesinados. El 80% de ellos tiene enfermedades de transmisión sexual. La esperanza de vida promedio de nuestra población ahora es de 75 años. La esperanza de vida promedio de una persona involucrada en la vida homosexual es de 39 años. Solo el 2% vive hasta los 65 años. Solo para quitarle glamour a esto, eso es lo que realmente es. Es un deseo sexual desquiciado. Es suicida, y podría proporcionar una lista interminable de estadísticas y una letanía de información sobre el problema que, después de un punto, ya no ayuda. Lo que es más importante es entenderlo desde el punto de vista de Dios, por lo que realmente es. Volvamos a nuestro texto en 1 Corintios capítulo 6. En el versículo 9 se menciona la palabra afeminado. La nota marginal de la NAS Nueva Biblia Americana dice afeminado por perversión. Malakos es la palabra griega. Parece haber sido un término técnico para la pareja pasiva en las relaciones homosexuales. Artin Gingrich, uno de los mejores léxicos griegos, dice que la palabra probablemente también incluía a hombres y niños que se permitían ser prostitutos masculinos y eran las parejas pasivas. Es más que ser afeminado en el sentido que pensamos como un estilo superficial. Es un tipo de prostitución homosexual. Luego está la palabra homosexuales, arsenokoites, dos palabras griegas, una que significa relaciones sexuales y la otra que significa hombres. Significa hombres teniendo relaciones sexuales con hombres. Eso significa exactamente: estas personas practican un pecado que los excluye del reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Nunca pertenecerán al reino de Dios mientras vivan continuamente en ese estilo de vida. Sorprendentemente, las iglesias de hoy que supuestamente representan el reino de Dios abren sus puertas y sus brazos a estas personas que practican este tipo de comportamiento desviado y las abrazan. El Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Nacional de Iglesias desclasificaron esto como un pecado hace décadas. Grandes denominaciones ordenan a quienes practican la homosexualidad, tanto hombres como mujeres lesbianas, para el pastorado. Los cuáqueros, de todas las personas, dicen que la homosexualidad no es más deplorable que ser zurdo. Tenemos homosexuales entre los episcopalianos y un obispo en la iglesia episcopal que abiertamente practica el comportamiento homosexual. Un pastor de una iglesia metodista cercana dijo, y cito: "Un homosexual es bienvenido en esta congregación y tendrá todos los derechos y privilegios". En la iglesia emergente, como la nueva ola de la iglesia, no toman una posición sobre esto. No están seguros de nada en la Biblia, y están seguros de que no están seguros de esto. De hecho, sorprendentemente, hay un esfuerzo por parte de algunos teólogos para probar que Pablo era un homosexual reprimido, luchando con sus anhelos sexuales que nunca se resolvieron, y por lo tanto, se convirtió en un homosexual reprimido que se odiaba a sí mismo. Incluso hay un grupo de iglesias para homosexuales cristianos, las iglesias de la Comunidad Metropolitana, fundadas por un hombre llamado Troy Perry. Quizás hayan escuchado ese nombre. Tuve la dudosa oportunidad de debatir con él en una ocasión, y solo para asegurarme, porque sé que estas personas pueden ser violentas, llevé conmigo al guardia derecho titular de los Rams de Los Ángeles en ese momento. No sabía exactamente lo que iba a pasar. Troy Perry, junto con otro caballero, vino a argumentar el caso a favor del comportamiento homosexual cristiano, y trataron de glorificarlo. Troy Perry decía, soy monógamo, y así sucesivamente, y esta es una relación amorosa, y demás. Y resulta que me dieron de parte del Departamento de Policía de Los Ángeles
un informe completo con todos sus antecedentes de arrestos por encuentros sexuales en los callejones traseros de Hollywood. Por eso llevé a ese tipo conmigo. Como era de esperar, señalé eso y fue el final del debate. Se enfureció, salió furioso de la habitación. Esta iglesia metropolitana, la iglesia de la comunidad metropolitana, todavía existe y enseña que la homosexualidad es un don de Dios. Que Jesús no era hostil hacia las lesbianas y los homosexuales. Que David y Jonatán eran homosexuales y que Ruth y Noemí eran lesbianas. Y que Sodoma fue destruida por falta de hospitalidad. Exactamente eso es lo que dicen. Para los puros, todas las cosas son puras, y para los viles todas las cosas son viles. Entonces, dentro del marco del cristianismo, hay todo tipo de tolerancia hacia este pecado. Y es trágico. No porque queramos condenar a estas personas, sino porque queremos que despierten al hecho de que están excluidos del reino de Dios hasta que lleguen a un reconocimiento de su pecado y busquen perdón y liberación. Pablo tuvo que enfrentarlo porque estaba en todas partes en su cultura. Ahí está la lista de las personas que asistían a la iglesia, ex-homosexuales. Se nos dice que Sócrates era homosexual, y un muy activo, al igual que muchos de los líderes y filósofos griegos. Platón escribió una sección entera en su famoso Banquete exaltando el amor homosexual. Algunos historiadores nos dicen que incluso Alejandro Magno tuvo amantes tanto hombres como mujeres. Algunos han dicho que los soldados griegos se creía que luchaban valientemente para proteger a sus compañeros soldados amantes. Se dice que Julio César tenía su propio amante. Tiberio César adoptó niños pequeños y los abusó cruelmente, aparentemente como un pedófilo. Tanto Gibbon como Toynbee, historiadores de gran renombre, escribieron que esto fue uno de los principales factores que contribuyeron al declive del Imperio Romano y la caída de Roma. Algunos dicen que casi todos los césares estuvieron involucrados en comportamiento homosexual. Fue tan rampante que al menos 14 de los primeros 15, según algunos historiadores, participaron en esto. Nerón, el César vigente cuando Pablo escribió I Corintios, tomó a un joven llamado Esporo, lo castró y luego lo desposó en una boda completa, viviendo con él como su esposa. Entonces, el mundo de Pablo no era muy diferente de nuestro mundo. El comportamiento homosexual, al igual que todos los demás pecados enumerados ahí, estaba en todas partes. Él lo confrontó por lo que es un comportamiento pecaminoso. Es un acto pecaminoso. No era homofóbico. No estaba reaccionando exageradamente porque fuera un homosexual reprimido. Él fue fiel a las escrituras divinas y fiel al pecador al decirle cuál era su pecado para el propósito del arrepentimiento. Pablo sabía lo que enseñaban las escrituras. Veamos Deuteronomio 22. Ahora vamos a pasar rápidamente por esto. El estudio detallado de estos textos lo dejaremos para otra ocasión o para que lo estudien ustedes mismos. Hay notas extensas en la Biblia de Estudio MacArthur que podrían encontrar útiles. Quizás quieran leerlas después. En el capítulo 22 de Deuteronomio, versículo 5. Una mujer no se pondrá ropa de hombre, ni un hombre se vestirá con ropa de mujer, porque cualquiera que haga esto es abominable para el Señor tu Dios. Esto es lo que hoy llamamos un transexual o travesti, o quizás incluso algún otro nombre del que no estoy al tanto. Una persona que intercambia su vestimenta por la del otro sexo, porque le genera algún tipo de emoción lujuriosa. Literalmente, en hebreo se lee así: una mujer no vestirá lo que pertenece a un hombre, ni un hombre se pondrá lo que pertenece a una mujer. Ropa, implementos, armas, herramientas, cualquier cosa que prive a alguien de una identidad clara como mujer o como hombre. Y no estamos hablando de la idea que algunas personas han promovido en el pasado, diciendo que por eso las mujeres no pueden usar pantalones, porque los pantalones son para hombres. Bueno, en el Antiguo Testamento todos usaban túnicas. Eso no es de lo que estamos hablando. Pero los hombres tenían túnicas que parecían túnicas de hombres.
y las mujeres tenían túnicas que parecían túnicas de mujeres. Los hombres debían ser hombres, y las mujeres debían ser mujeres. Dios nos hizo hombres y mujeres, y Satanás, por supuesto, busca borrar eso a lo largo de la historia de las falsas religiones. El antiguo escritor Maimónides, a quien mencioné esta mañana, también dice que un hombre vestido con ropa elegante de mujer solía venir y adorar a Venus y Astarte. Y, por cierto, típicamente los dioses griegos eran o masculinos o femeninos. Así que un hombre vestido con ropa elegante de mujer solía venir y adorar a Venus, dice Maimónides. Y las mujeres vestidas con armadura de hombre venían a honrar al dios de la guerra, Marte. Esto era muy típico en las religiones antiguas, el éxito satánico de hacer que las personas confundieran la distinción entre hombre y mujer. No hay nada nuevo sobre los drag queens, nada nuevo sobre los imitadores femeninos, nada nuevo sobre las mujeres vistiéndose como hombres y los hombres vistiéndose como mujeres, a veces en público y quizás con más frecuencia en privado. Es una perversión. Es una abominación incluso usar ropa o implementos que pertenezcan al sexo opuesto. Vayamos al siguiente capítulo, el capítulo 23 de Deuteronomio, versículo 1. Ningún hombre que esté emasculado o cuyo órgano masculino haya sido cortado entrará en la asamblea del Señor. Esto es un verdadero transexual, alguien que de una manera muy primitiva había perdido su masculinidad. Esto era un tipo de cirugía antigua. Basta con decir que la palabra en hebreo traducida como emasculado tiene como raíz básica aplastado. No diré más. Hay personas que afirman que son mujeres atrapadas en el cuerpo de hombres y van al médico para someterse a una cirugía. Alguien que hace eso no entrará en la asamblea del Señor. En los tiempos antiguos las personas hacían esto por los dioses. Se convertían en eunucos y servían a los dioses. Iban a un templo y se convertían en prostitutos masculinos. Los padres hacían esto a niños tan jóvenes como de 10 años. Daban a sus hijos a los dioses, los ofrecían para servir a los dioses, buscando ganar algún mérito de los dioses en los que creían. Alguien que estaba tan profundamente involucrado en el paganismo como para hacer esto, estaba restringido de los privilegios y derechos de ciudadanía dentro de la nación, porque habían deshonrado la imagen de Dios y mostrado desprecio por su palabra, su diseño y su voluntad. No tenían lugar en la asamblea del Señor. ¿Era esto permanente? ¿Quieres decir que en el Antiguo Testamento, si hacías esto, si te convertías en un eunuco, nunca podrías ser salvo, nunca podrías ser perdonado? Permítanme ayudarles con eso. Isaías 56, vayan a Isaías 56, esto es importante. Versículo 3, así dice el Señor, no diga el extranjero que se ha unido al Señor, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Aquí tenemos una ventana de esperanza. No diga el extranjero fuera del pacto de Israel, fuera de la raza de los judíos descendientes de Abraham. El Señor seguramente me separará de su pueblo. No permita que ese extranjero que viene y dice, quiero ser parte de esta nación, quiero ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, quiero adorar a tu Dios de tu manera. No diga, el Señor ciertamente me separará de su pueblo. Tampoco diga el eunuco, he aquí, soy un árbol seco, todo ha terminado para mí. No tengo futuro, no tengo esperanza, no tengo parte en el pueblo de Dios. Porque así dice el Señor, versículo 4. A los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que me agrada y se aferren a mi pacto, a ellos les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será cortado. Ahora hay un juego de palabras aquí. ¿Hay perdón para ellos? ¿Hay salvación para ellos? Incluso en el Antiguo Testamento hay perdón y salvación. No diga el eunuco que no hay esperanza para mí. No permitas que ese pagano, incluso un pagano castrado, piense que nunca puede obtener el perdón de Dios y nunca puede tener vida de parte de Dios. Dios le dará un lugar en su casa dentro de sus muros y un nombre mejor que el de hijos e hijas, un nombre eterno.
Y esto es exactamente lo que Dios hace en Hechos 8. ¿Recuerdan en Hechos 8? No necesitan buscarlo. Felipe se une a un carro y en el carro está un eunuco que servía a Candace, la reina de Etiopía. Aquí hay uno que quizás desde niño fue entregado por sus padres, castrado y dado a esta mujer, esta monarca, para servir. Y él está leyendo, ¿qué? Isaías, y se le instruye sobre el Mesías y la salvación. Y pregunta si puede ser bautizado, y es bautizado, y es salvo, y el Espíritu de Dios viene sobre él. Por lo tanto, un eunuco no arrepentido y no creyente queda excluido, y Dios no los quiere cerca de su asamblea, porque no desea que tengan ninguna influencia maligna. Pero la salvación está abierta para ellos. En cierto sentido, invitamos a todas las personas que viven en este tipo de perversión simple a abrazar a Jesucristo como Salvador, ser perdonados, recibir una nueva vida, un nuevo nombre, una salvación completa y el cielo eterno. Pero no les damos la bienvenida para que vengan aquí y propaguen esa perversión. Debemos protegernos de eso. Volvamos entonces a Levítico 18 para continuar viendo cómo las Escrituras hablan de este pecado. Es muy claro, Levítico 18:22, no te acostarás con un varón como con una mujer, es una abominación. Tampoco tendrás relaciones sexuales con un animal, ni una mujer se presentarán para tener relaciones. Es perversión como la bestialidad. Y luego continúa diciendo, en el versículo 24, no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de ustedes. Esa es la razón por la que van a entrar en la tierra prometida, y las naciones que están ahí serán expulsadas, porque así se comportan, en perversión homosexual y perversión con animales. En cuanto a ustedes, guarden mis mandamientos, mis estatutos. No practiquen ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre ustedes. No permitan que ocurra en la tierra entre nadie. ¿Cómo podrían permitirlo en la iglesia? Porque los hombres de la tierra que estuvieron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. Que la tierra no los vomite, como ha vomitado a la nación que estaba antes de ustedes. Si abren la iglesia a los homosexuales, podrían encontrarse con que Dios vomita a toda la iglesia de su boca. Versículo 29. Cualquiera que cometa alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ejecución inmediata, como era para el adulterio. Ahora, algunas personas dicen, bueno, Jesús dijo, yo soy el fin de la ley. No, él dijo, yo soy el cumplimiento de la ley. Dijo, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. La ley moral de Dios es inmutable y absolutamente inalterable. Primera de Timoteo 1:10. Para los inmorales, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para todo lo que sea contrario a la sana doctrina. Al principio de la Biblia se clasifica como pecado. Al final de la Biblia sigue siendo clasificado como pecado. Vamos a Génesis 19. Génesis 19 es la ilustración más dramática de este pecado en las Escrituras. Por supuesto, en Génesis 1:27, Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo varón Shakar y mujer Nekeba. Ellos debían complementarse, formar una sola carne y producir descendencia. Este es el diseño inalterable de Dios, un hombre y una mujer. Satanás inmediatamente quiso corromper eso, ¿verdad? Tienes eso, y luego en el capítulo 3 tienes la caída. Luego, ¿qué viene? Capítulo 12, adulterio. Capítulo 19, incesto. Capítulo 34, violación. Capítulo 38, prostitución. Parte de la historia de Génesis es sobre los patriarcas, pero otra parte de la historia de Génesis es el desarrollo de la perversión sexual. Y aquí, en el capítulo 19 de Génesis, la homosexualidad es destacada. Sodoma es la ciudad, y por cierto, según Ezequiel 16, Sodoma estaba llena de toda clase de maldad, pero ninguna más impactante que esta. Seguramente había adulterio, fornicación, poligamia, incesto, violación, prostitución, lo que sea. Pero observa esto. 2 ángeles llegaron a Sodoma al anochecer.
mientras Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ángeles que habían tomado forma corporal. Cuando Lot los vio, se levantó para recibirlos y se inclinó con su rostro hacia la tierra, y dijo: Ahora bien, mis señores, por favor, entren en la casa de su siervo, pasen la noche, laven sus pies para que puedan levantarse temprano y continuar su camino. Pero ellos dijeron: No pasaremos la noche en la plaza. No era una buena idea. Dos magníficos ángeles celestiales en forma humana, criaturas hermosas como las que las personas nunca habían visto. Versículo 3. Él insistió mucho, así que se desviaron hacia él y entraron en su casa. Les preparó un banquete y coció pan sin levadura, y comieron. Él los estaba protegiendo, y expresó bondad hacia ellos como visitantes celestiales, tal como Abraham y Sara lo habían hecho en el capítulo 17 cuando también fueron visitados. Antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, jóvenes y viejos, todos los hombres de cada rincón. La noticia se había difundido de que estas dos magníficas criaturas estaban en la ciudad, en la casa de Lot. Y los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, jóvenes y viejos. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que podamos tener relaciones con ellos. Literalmente, tener relaciones sexuales con ellos. Así de perversa era su intención. Pero Lot salió hacia ellos en la entrada y cerró la puerta detrás de sí. Y les dijo: Por favor, hermanos míos, no hagan esta maldad. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Por favor, déjenme traerlas para que hagan con ellas como les plazca. Solo no hagan nada a estos hombres, ya que han venido bajo la protección de mi techo. ¿Qué clase de plan tan extraño es ese? Podrías decir, bueno, quizás pensó que, dado que eran tan lujuriosos hacia el pecado homosexual, las chicas no tendrían ningún atractivo para ellos. Quizás. Probablemente una explicación más fiel sería decir que Lot estaba dispuesto a sacrificar a sus propias hijas antes de permitir que los ángeles de Dios fueran ultrajados. Por cierto, en este punto, un hombre llamado Bailey escribió un libro donde decía que el pecado de Sodoma era la falta de hospitalidad, que las personas no fueron muy hospitalarias con estos ángeles. Sí, eso es cierto, pero era mucho más que eso. Las personas respondieron diciendo: Apártate, quítate del camino, Lot. Y añadieron: Este hombre vino aquí como un extranjero, y ahora actúa como juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Presionaron con fuerza contra Lot, y se acercaron para romper la puerta. Esto estaba totalmente fuera de control, desbordado. Querían a los 2 extraños, su pasión era tan intensa que asaltaron la puerta, impulsados por la lujuria. Pero los hombres, los ángeles, en el versículo 10, extendieron sus manos, llevaron a Lot dentro de la casa con ellos, y cerraron la puerta. Y golpearon a los hombres que estaban en la entrada de la casa con ceguera, tanto pequeños como grandes, importantes e insignificantes. Fueron cegados tanto los jóvenes como los mayores. Pero mira esto. Se cansaron tratando de encontrar la entrada. Incluso después de haber sido cegados, todavía intentaban entrar. ¿Dices que esa lujuria estaba fuera de control? Es asombroso. Pensarías que si te han dejado ciego, te alejarías de ahí. Pero la lujuria es tan dominante como este tipo de perversión, que siguieron intentando llegar a la puerta, y Dios finalmente quemó toda la ciudad hasta reducirla a cenizas. Y de eso surgió el término que, a lo largo de los años, ha sido usado para describir este tipo de comportamiento: sodomía. La palabra sodomita, que aparece en 1 Reyes 14:24 y en Deuteronomio 23:17-18, tiene su origen aquí. Sodomita era alguien que practicaba perversión homosexual. El pecado de Sodoma era la homosexualidad, no la falta de hospitalidad. Esto se reitera, por cierto, en Judas, versículos 6 y 7. Es realmente el mejor término. Deberíamos usarlo. El término gay es una burla como descripción de ellos. Son cualquier cosa menos alegres.
Tienen una culpa masiva, soledad, sin futuro, sin esperanza, tratando de enterrar su culpa bajo alguna campaña de autojustificación. Son cualquier cosa menos alegres. Homosexualidad es un término clínico. Sodomita es un término bíblico. Esto lo muestra tal como es, la pasión y el deseo descontrolado. Hay otro texto del Antiguo Testamento que también debe ser abordado. Volvamos a Isaías, capítulo 3. Isaías 3, y comencemos en el versículo 9. El aspecto de su rostro testifica contra ellos, y como Sodoma exhiben su pecado, no lo ocultan. Ay de ellos, porque han traído el mal sobre sí mismos. Así es. Los sodomitas exhiben su pecado abiertamente y públicamente, no lo ocultan, y traen mayor mal sobre sí mismos. Digan a los justos que les irá bien porque comerán del fruto de sus acciones. Ay de los malvados, les irá mal porque recibirán conforme a sus obras. Oh pueblo mío, sus opresores son niños, y mujeres los gobiernan. Oh pueblo mío, los que los guían los desvían y confunden la dirección de sus caminos. Aquí hay una descripción de la sodomía en tiempos de Isaías, que era parte del juicio de Dios al caer la nación. El profeta dijo que Jerusalén está arruinada, Judá está caída. Se han rebelado contra el Señor, provocan al Señor. No ocultan su pecado, así como aquellos en Sodoma no lo ocultaron. Es posible que estuvieran involucrados en los mismos tipos de pecado, pero desfilaban su pecado abiertamente, al igual que los sodomitas lo hacían. Esto es una rebelión flagrante contra Dios, es descarado. Y en el versículo 12, donde dice que sus opresores son niños y las mujeres los gobiernan, es una declaración interesante. El término mujeres aquí puede referirse a hombres afeminados o personas femeninas en su comportamiento. Algunos léxicos sugieren que podría significar mujeres con carácter de hombres. Es posible que incluso en los tiempos de Isaías hubiera sodomitas en el gobierno, ocupando posiciones de poder y autoridad. Si pueden, les gusta infiltrarse en esas posiciones. Un libro titulado The Gay Invasion de William Rogers informa que ha habido al menos un homosexual en cada gabinete presidencial desde Franklin Roosevelt, y ahora hay más que nunca. Es probable que Isaías supiera que la sodomía estaba por todas partes, incluso en altos cargos. Era parte de la vida de los asirios, los babilonios y los egipcios. Algunos historiadores sostienen que los faraones también estaban involucrados en la homosexualidad. Esperamos esto del mundo no regenerado. Tomó 150 años, pero finalmente este pecado, junto con el resto, destruyó a Israel bajo el juicio divino. Lo que destruyó a Sodoma destruyó a Israel. Más tarde destruiría a Grecia, destruiría a Roma y puede destruir a América. Es pecado, es mortal, es destructivo, y Dios no ha cambiado su opinión. Nuestra sociedad se niega a verlo de esa manera porque hemos aceptado muchas mentiras. Nació un hombre llamado Sigmund Freud, quien, entre muchos comportamientos humanos, se interesó en tratar con los sodomitas. Determinó que era un desorden psicológico relacionado con una madre dominante. En los años 1930, llegó un hombre llamado Ellis, quien publicó un manual, un libro sexual que sacaba a la luz la sodomía y señalaba a algunos sodomitas famosos. Él concluyó que los sodomitas tienden a ser grandes hombres porque tienen un tipo especial de genialidad asociada con su sodomía. Escribió sobre Erasmo, el humanista holandés del siglo XVI, Christopher Marlowe, el poeta inglés, Miguel Ángel, el genio italiano que no era homosexual, Lord Byron, quien sí lo era, Francis Bacon, Oscar Wilde y Walt Whitman. Él juntó esta lista de figuras formidables para probar la genialidad de ser un sodomita. Freud dijo que era algún tipo de reacción curiosa ante una madre dominante. Ellis dijo algo muy diferente, que de hecho era una especie de genialidad. Luego vino un verdadero fraude, Alfred Kinsey, en los años 40 y 50, publicando el famoso Informe Kinsey, que era un montón de mentiras diseñadas para normalizar la sodomía, afirmando que 1 de cada 10 personas la practicaba.
La Asociación Estadounidense de Psiquiatría desclasificó la sodomía como una enfermedad, eliminándola de su manual diagnóstico estándar, determinando que era hereditaria. Todo esto ha llevado a la epidemia actual. No hay evidencia de que sea algo más que un tipo de comportamiento desviado y pervertido. ¿Hay personas atraídas hacia ello? Sí. ¿Por qué están atraídas? Podría haber muchas razones. ¿Por qué alguien se siente atraído hacia cualquier tipo de pecado? No me siento atraído hacia eso. Hay algunos pecados que no puedo comprender. No puedo comprender ese pecado. No puedo comprender muchos pecados. No puedo comprender el asesinato. En la América temprana, ¿sabías que solían dar terapia de choque a las personas para intentar borrar áreas específicas del cerebro, con la esperanza de alcanzar la zona de lujuria homosexual? ¿Sabías que alguna vez realizaron lobotomías radicales en personas que practicaban esto?